charla de aspectos meramente básicos. Le doy la bienvenida a todos y ya muchos de ustedes conocen esto al dedillo. ¿Okay? Y lo que vamos a ver son 10 aspectos básicos de la técnica del ciclismo. Y estos aspectos básicos lo que nos llevan a nosotros es a hacer un pedaleo más fluido, una posición de bicicleta más adecuada. Y estos 10 puntos de la técnica de ciclismo se dividen en estos 10 puntos que ustedes ven aquí. Esto es tomado de una serie de cursos que se dan en Europa sobre los puntos más importantes que hay que tomar en cuenta para que un ciclista pedalee adecuadamente. Entonces, lo importante de la técnica es que es fundamental, porque a mayor velocidad, mayor resistencia. Y cuando hay mayor resistencia, lo que pasa uno es que gasta más energía y realmente la técnica influye tanto que ya ustedes bien saben, puede causar lesiones a largo plazo. Entonces, a mí me gusta esa frase de Greg LeMond, que saben ustedes que fue el ganador del Tour de Francia, que dice que nunca es más fácil el ciclismo. Simplemente te vuelves más rápido. Entonces decía que tener una buena técnica no es fácil. Y que simplemente una técnica lo que te permite a ti es ir más rápido. Entonces vamos a comenzar, de los 10 puntos, vamos a comenzar con el primer punto. Cosas que posiblemente ya muchos de ustedes se las saben al dedillo, como les mencioné, y es la posición de las rodillas. Las rodillas miran adelante. Entonces, hay que establecer, depende del ciclista, una relación. Si está montado si es un triatleta o está montado en una bicicleta de tri o que tiene un apoyo adelante, que ahí se crea una línea entre el codo, la rodilla y el talón, exacto, pero el talón, el apoyo del pedal sobre el pie. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta aquí? Que hay que eliminar todo movimiento lateral. Todo movimiento lateral lo que hace es que desfoca el vector de fuerza y hace que ese vector de fuerza caiga fuera del pedal. Al caer fuera del pedal tiene menos fuerza el pedaleo y se vuelve un pedaleo más bambular, lo que significa es que el ciclista va provocando movimientos laterales que a largo plazo lo que le van a producir son dolores en la rodilla o bien un pedaleo inefectivo. Si vemos la planta del pie, vean la foto de la derecha, ahí se llama el antepié. Exactamente ahí es donde queda, donde se coloca la chapa, o más bien donde podemos decir que la fuerza, hay un vector de fuerza, si lo ven, que se genera desde la rodilla, ven la punta de la rodilla en la foto izquierda, desde la punta de la rodilla hasta abajo, una línea recta, es donde se genera un vector de fuerza que hace que el peso de la pierna vaya bajando el pedal. Entonces lo que buscamos es un pedaleo fluido, un pedaleo que no sea a base de pistonazos, por decirlo así, sino que al ser el ciclismo un deporte circular y que estamos supeditados a un equipo que es circular, lo que buscamos es mantener una circularidad en el movimiento lo más continua posible. Cuando hablamos del centro de gravedad, es un punto interesante. Esta foto la tomé de un curso de biomecánica y este centro de gravedad se dice que cuando el ciclista está bien colocado, el centro de gravedad, si se deja caer una cuerda desde el centro de gravedad del cuerpo, esta cae sobre el talón del ciclista. Entonces, ahí se ve que un ciclista está bien posicionado en la bicicleta. Cuando hablamos de movimientos laterales con las rodillas, tenemos 3 aspectos con la rodilla. Uno, que es cuando la rodilla cae fuera del pedal, cuando la rodilla cae en el centro del pedal, que es lo correcto, y cuando la rodilla cae en la parte interna. Entonces, uno de los consejos que uno le puede dar al ciclista es simplemente guíese por la barra de la bicicleta y mantenga una distancia armónica y equilibrada entre el centro del tubo de la bicicleta
y ambas rodillas. Aquí vemos un ejemplo de lo que viene siendo muy común, que son las lesiones de rodilla en el ciclismo. Y básicamente están viendo las tres posiciones que usualmente toma un ciclista, o unas rodillas muy abiertas, y eso es el error. La foto de la izquierda de su pantalla es el error más común que se comete en el ciclismo. La foto de la derecha es otro error, pero es mucho menos común. Y la forma adecuada de pedalear es la foto central. Si observamos aquí sobre los ángulos, entonces vemos diferentes ángulos que se forman. Entonces vemos que en la fase de mayor extensión de la pierna, o sea, cuando la pierna está casi totalmente estirada, se forman ángulos de amplitud. Estos ángulos de amplitud varían, o sea, no hay nada exacto, o sea, no hay algo que te diga, una receta de cocina que te diga que es solo una forma única de pedalear. Sabemos, si vemos la foto donde tengo el cursor, que el movimiento del pedaleo es un movimiento prácticamente circular. Bueno, ya sabemos que hay platos ovalados, pero básicamente es un movimiento circular. Y entonces hay expertos en biomecánica que dicen que los rangos de extensión andan entre 143 a 148, 147 grados. Y que sobre estos es lo que se basa para acomodar un ciclista en la bicicleta. Cuando hablamos del punto 2, es la posición del talón. Es la posición del talón con respecto al pedal, inclusive con respecto al suelo. Entonces, es importante tomar en cuenta que el talón no debe ir muy levantado, ¿ok? El talón se va a levantar, depende del movimiento que vaya a realizar el ciclista. Entonces, cuando pedaleas en plano, hay que buscar que los talones estén ligeramente horizontales o semi-horizontales con respecto al suelo. Ya lo explico más, ahí lo podemos ver en la foto de la zapatilla verde o la zapatilla dorada, donde lo que se busca es que se genere un vector de fuerza, que el apoyo principal es la bola del pie, por decirlo así, y esta baje sin tener el talón muy levantado. Cuando uno levanta el talón, se contrae demasiado o más de lo requerido en la pantorrilla, y esto hace que la pantorrilla se pueda fatigar más rápidamente. Esto en el ciclista no es mucho problema, en el triatleta sí es más problema, porque como el triatleta va a correr después, unas pantorrillas fatigadas, pues no le va a hacer muy buena función a la hora de correr. Cuando vemos la colocación de las chapas del pedal en referencia al pie, vemos aquí que queda sobre el metatarso, o sea, la cabeza del primer metatarsiano es donde está colocado el centro, o sea, la cala o lo que viene siendo el pedal. Si lo vemos en la foto de la derecha, vemos que siempre hay un apoyo, podríamos decir, para no hablar del metatarsiano, que es al inicio de la bola del pie, donde va a caer ese apoyo, y lo que tenemos que tener en cuenta es que ese apoyo se genera de esa manera porque es la forma más eficiente donde se genera una fuerza con los cuádriceps, con los glúteos, ligeramente con la pantorrilla y también ligeramente con el pie. Si lo vamos a atletismo, cuando un saltador salta sobre la bola del pie. Cuando un corredor corre a velocidad, corre sobre la bola del pie. Entonces, es una posición donde se genera cierto ángulo de fuerza con el mismo pie. Aquí tenemos 4 fases de los diferentes tipos de pedaleo: plano, escalando y sprint. Entonces, es muy interesante, aunque vemos, recuerden que no hay ciclista ni atleta perfecto. O sea, hay gente que tiene mala técnica y pedalea muy bien. Hay gente que tiene mala técnica y corre o nada muy bien también. Pero, ¿qué es lo importante acá? El talón más plano con respecto al suelo usualmente se utiliza cuando vas en plano o cuando vas escalando sentado. Y sobre todo, cuando hablamos de escalar sentado es porque la pendiente no es muy fuerte. Entonces, tenés una fase, dentro de las 4 fases, tenés una posición de el pie un poco más plana. Cuando se eleva más el talón, si lo vemos en la parte derecha de esta diapositiva,
Usualmente el talón se eleva ligeramente más cuando estás subiendo cuestas, sobre todo cuando subes una montaña y tiene cierto grado de inclinación, suficiente como para que sea más eficiente subir de pie. Y lo interesante es que donde se genera una mayor elevación del talón es cuando se hace un sprint. Y ahora quiero que vean la siguiente lámina. Aquí vemos la posición del pie. Los sprinters, si ven, se nota muy bien el sprinter de uniforme verde, donde sus talones están totalmente levantados. Y si vemos, tenemos aquí a Mark Hirschi, que es un corredor suizo, y hay un ejemplo de biomecánica de él en un curso que se dio en Bélgica, y ahí lo ponen a él en mera competencia cuando él va en plano. Ves que es un total plano, él está escapado ahí, y vean la posición del pie, es casi plana, la posición del pie o el talón es ligeramente levantado, casi no hay una elevación. Pero cuando Mark Hirschi se pone de pie, esa es la competencia donde él está escalando, ahí ven que se levanta más el talón. Y aquí vemos Chris Froome, que también es muy característico su tipo de pedaleo, su pedaleo rápido, y cuando va sentado tiene, ven en la posición del pie, inclusive su talón está un poquitito más abajo porque está generando fuerza ahí. Vean lo que más interesante en sí, entre Chris Froome y Mark Hirschi. Chris Froome fue mucho mejor ciclista, sin embargo la posición del pie de Hirschi está ligeramente mejor que la de Chris Froome. Pero ¿qué queremos mostrar con esta diapositiva? Que hay diferentes tipos de colocación del pie dependiendo de la topografía. Cuando hablamos del pedaleo redondo, hay una atracción con los músculos glúteos y con los cuádriceps. Estos son los músculos más importantes. Entonces, si ven este diagrama pues, que tenemos acá en esta lámina, lo que vamos a ver es que hay diferentes sectores. Este sector crítico o superior, que es la parte superior del pedaleo, un sector donde se genera fuerza, donde se genera máxima potencia, porque ahí es donde entra a trabajar el glúteo y el cuádriceps. Tenemos la parte inferior del pedaleo, que se llama sector crítico inferior, que es como un arrastre hacia atrás del mismo pedaleo, y tenemos el sector de poco rendimiento porque es la recuperación. Entonces, en el pedaleo cíclico hay 4 sectores. Uno que recupera, uno que genera fuerza, uno que se traslada hacia adelante y otro que se traslada hacia atrás. Esta gráfica me gusta mucho porque eventualmente todos pensamos que cuando le hacen a uno la pregunta, bueno, ¿con qué pedalea uno? O sea, ¿cuál es el músculo importante? Todos decimos las piernas. Pero ven esta gráfica y aquí nos dice, y nos vamos a guiar por los colores. Yo quiero que vean acá, esto es como la especie de un reloj, las 12, las 3, las 6, las 9. Y si nos vamos a ver nada más en los colores, usted va a ver que el color que predomina es el color rojo. Este color rojo, si nos vamos donde está la pierna, ¿a qué corresponde? Al glúteo. Entonces, un ciclista pedalea mucho más con los glúteos que con otro, digamos que con otro músculo. El glúteo juega un rol importantísimo, no solo de sostenibilidad también, sino de generar potencia. Sobre todo ustedes van a ver, y esto es muy importante porque el glúteo juega un rol fundamental, lo vemos en los velocistas de a pie, de atletismo, lo vemos en los velocistas de ciclismo en el velódromo, y los vemos también en los ciclistas. Los ciclistas usualmente tienen un trasero fuerte, ¿ves? Entonces, vamos a ver acá que si nos vamos por esta gráfica, la del centro, ¿ok? Vemos que la línea roja es la que predomina. Y predomina también la morada. Si nos vamos a ver la morada, es básicamente el músculo cuádriceps, que se compone de 4 músculos. Y es el músculo que está al frente de nuestra pierna. Si nos vamos a ver otra vez en los colores, vemos que el flexor y la pantorrilla juegan un rol ligeramente similar, donde ni la pantorrilla ni el flexor juegan roles importantes,
Y lo que nosotros llamamos, si ven el color azul, que es como lo que llamamos de espinilla, usualmente se conoce con ese nombre, genera una fuerza inferior. Igual que el músculo verde, que es los músculos, vamos a ver, flexores de la cadera. Son músculos más que todos que tienen que ver con la sostenibilidad de la cadera a la hora de caminar, a la hora de correr, a la hora de pedalear. Y si vamos a la gráfica de la izquierda, pues dice lo mismo, solo que ya los colores tienen un nombre. El glúteo máximo y el cuádriceps son los dos más importantes. Y juega un rol importante el gastrocnemio, pero si lo ven, comparado con cuádriceps y con glúteo máximo, pues tiene muy poca relevancia. Entonces, ¿qué es lo importante de un ciclista? Hacerle entender que él no pedalea solo con las piernas, el glúteo es fundamental. Por eso un programa de tonificación muscular para ciclismo debe incluir un buen trabajo de glúteos. Aquí vemos, esta es otra interesante porque aquí son diferentes colores. Entonces ven el pedaleo, vean las diferentes fases del pedaleo. Si ustedes ven toda la línea azul, es donde va al glúteo a jugar un rol más importante. ¿Dónde comienza a jugar ese rol importante? En la parte superior. Y cuando se va bajando el pedaleo, comienza a generar mucha fuerza, pero ya después de las 3 p.m. comienza a perder fuerza y es ya el número 2, que es el rojo, donde genera mayor fuerza. Entonces arrancamos con el glúteo, continuamos con el músculo cuádriceps. Ligeramente tenemos la pantorrilla en el punto 3, que es el color naranja. Después del color naranja está la tibia, o sea, lo que conocemos como la espinilla. Y después del 4 hay un trabajo básicamente del músculo flexor. Lo más importante que hay que tomar en cuenta aquí es que usualmente el ciclista hace fuerza para abajo, pero nunca le enseñamos a hacer fuerza para arriba. Y esto es importante también que tengan en cuenta que hay que generar, aunque sea una leve fuerza, pero que siempre es una fuerza para jalar el pedal. Y tenemos que los músculos estabilizadores de la cadera, que es el 6, que es el color verde, estos juegan un rol solo en la parte casi superior de la recuperación. Cuando hablamos de pedaleo redondo y la tracción de este músculo, que a veces utilizamos poco, aquí vemos a me parece que este es Alberto Contador en una de las, es que no me acuerdo muy bien, o no, tenía varias fotos que no me acuerdo cuál coloqué, tenía Alberto Contador, pero aquí lo que quiero que enseñarles es que este ciclista lo que está jalando es con su músculo flexor, que es el de atrás de la pierna, está jalando para que el pedaleo se llegue hacia arriba. ¿Qué es lo que vemos acá? Fíjate, este ciclista tiene su talón demasiado elevado. ¿Qué es lo que pasa con el talón demasiado elevado? Que recorta la posición. Cuando nosotros medimos un ciclista, lo que hay que tomar en cuenta son dos cosas importantes. Una es la medición en sí, y otra es cómo él pedalea. Porque si lo medimos y él pedalea de puntillas, por mejor medición que hagamos, él mismo se va a descolocar dentro de la bicicleta o cuando se monta en la bicicleta. ¿Eso por qué? Porque lo medimos tomando en cuenta la longitud de las piernas, pero él pedalea como si caminara de puntillas, por decirlo así. Entonces hay que tomar en cuenta ese aspecto importante. Aquí vemos a Simeone, que ganó el Giro de Italia, fue uno de los mejores ciclistas que tuvo Italia. También, como hace una elevación hacia arriba, ahí porque está subiendo y está subiendo con intensidad. Esto es una foto de una escapada, cuando él se escapa en plena subida, y hay una extensión, una tracción del músculo flexor, que es el músculo detrás del cuerpo, perdón, detrás de la pierna. Y aquí vemos la dirección de la fuerza de pedalear, y se aplican 4 fuerzas. La fuerza que está adelante, que es en la parte superior, la fuerza que va hacia abajo, la fuerza que va hacia atrás y la fuerza que va hacia arriba. Entonces, adelante, hacia abajo, atrás y hacia arriba. Y cuando lo vemos al lado derecho de la gráfica, es que se le pide al ciclista que en la parte superior empuje ligeramente hacia adelante. Haga esta parte de empujar ligeramente hacia adelante, cuesta un poco, porque usualmente uno es más dado a empujar solo hacia abajo. Después viene un empuje hacia abajo, que es el que todos hacemos bien, un empuje hacia atrás,
que en algunos casos lo hacemos bien, y el empuje hacia arriba, que casi no se hace en ciclismo. Y esto es porque hay que enseñarle al ciclista a pedalear utilizando las 4 fuerzas, o sea, los 4 empujes, el de adelante hacia abajo, el de atrás y el de hacia arriba. El ángulo de la pierna, como vemos aquí, cuando está flexionada, por decirlo así, ronda entre 73 a 78 grados. Acuérdense que esto va a depender también, hay ciclistas que tienen un ángulo más cerrado y otros que tienen un ángulo más abierto. Pero en estudios biomecánicos se ha dicho que uno debería andar rondando estos ángulos de flexión de la pierna en el recobro de la parte superior. Ahora, ¿en qué se va alterado eso? En la posición del talón. Entre más arriba tengamos el talón, más cerrado es el ángulo. Entonces, un ciclista que pedalee de puntillas, por decirlo así, va a generar un ángulo mucho más cerrado, lo cual no es conveniente. Esta foto la tomé, eso fue París-Bruselas en el 2006, y estamos hablando de lo que es un pedaleo relajado. Y un cuerpo relajado es cuando es una contrarreloj que se realizó el día del evento. Y aquí vemos cómo los ciclistas están en una posición totalmente relajada con respecto a la posición total general de su cuerpo, ¿okay? Con respecto a la bici. Es importante, es importante aquí decirle al ciclista que él no debe tensar los músculos. Le pido por favor a la gente que apague el micrófono, nada más para que no haga interferencia. Les agradezco mucho. Es importante aclarar una cosa, que los músculos no se deben contraer. A veces encontramos que un ciclista, para generar fuerza, se tensa demasiado. Entonces lo que hace es perjudicar, porque la fluidez en ciclismo es súper importante. Los músculos no deben estar tensos y no deben estar fluidos, porque cuando un músculo está tenso se genera un pedaleo como de pistonazo, que es un pedaleo ligeramente brusco o tirante o rígido. Y eso es importante evitarlo a la hora de pedalear. Y también, ¿qué hace un pedaleo rígido? Que no llegamos a una cadencia. Más adelante vamos a hablar de la cadencia, y aunque hay diferentes tendencias de cuánta cadencia uno debe tener, pero se dice que rondando los 90 RPM es una cadencia que cuando vas en plano es adecuada. Aquí vemos esta foto de Fabián Cancellara, fue el Tour de Suiza, donde él me parece que ha ganado la contrarreloj, y en la contrarreloj del Campeonato del Mundo, él promedió 105 durante los 22.9 kilómetros, fue esa contrarreloj, si no me equivoco, 105 revoluciones por minuto en su pedaleo. Y lo más interesante es que yo me acuerdo que uno se para a la par de Fabián Cancellara y el tipo es súper fuerte, o sea, tiene unas piernas impresionantes. Entonces, ven que aunque el ciclista es muy fuerte, se apoya mucho de la rotación. Y rotaciones andan entre 90 y 100. Yo estuve en una conferencia que dio Johan Brunel, y me acuerdo que él decía que Lance pedaleaba rondando los 90, 95, cuando él iba en plano. Pero en la conferencia también le preguntaron, bueno, ¿y Lance a cuánta rotación sube? Recuerdan que Lance le daba por rotar bastante, fue los que introdujo una rotación alta. Decía, bueno, déjeme explicar, me acuerdo algo así, dijo el tipo, dijo, cuando Lance va en plano, busca rotaciones de 90 a 95. Cuando va subiendo, también nosotros buscamos rotaciones de 90, cerca de los 90. ¿Por qué? Porque ahí es un pie que baja, una pierna que baja al otro, y no generamos tanta fuerza, no hay tanto desgaste muscular como una rotación de ese tipo. Pero después el mismo Brunel le hizo una pregunta a la audiencia, bueno, si Lance pedalea entre 90 y 95 y buscamos que Lance cuando escala tenga una cadencia cerca de los 90, ¿cuánto creen que buscamos cuando Lance desciende una cuesta? Y el mismo Brunel dijo, buscamos que tenga 90, 95. Entonces decía que el ciclista debe dominar la topografía y no la topografía del ciclista. Una cosa interesante es evitar los movimientos, el punto 6, de movimientos laterales del cuerpo. A la hora de pedalear, es mucho ciclista que cuando quiere meterle fuerza,
o velocidad a su pedaleo, lo que hace es comienza a balancearse o comienza a brincar en el sillín. Entonces, todos estos movimientos laterales lo que hace es que el ciclista pierde eficacia, disminuya la fuerza de pedaleo y sobre todo cause una mayor fricción contra el aire. Recuerden que, ¿cómo se mide la fricción? Y es muy fácil, para poner un ejemplo, si usted va caminando no siente el golpe del viento, si usted va corriendo tal vez lo puede sentir un poco, si usted va en bicicleta lo siente más y si ve moto a 100 por hora lo siente un montón. Entonces a mayor velocidad lo que un ciclista debería buscar es lineabilidad. ¿Qué significa lineabilidad? Evitar los movimientos laterales e ir básicamente apoyado en un mismo eje y eso hace que tenga menor resistencia. Es parte de lo que se trabaja cuando estás en un túnel del tiempo metido con un ciclista viendo digamos, la fuerza que genera el viento contra su cuerpo. Pero si hablamos de lineabilidad, ¿cuándo no se cumple? Cuando está escalando. Cuando está escalando, un ciclista usualmente tiene movimientos laterales. ¿Para qué ayuda este movimiento lateral? Para que el peso del cuerpo baje el pedal. Entonces, si ven este ciclista de verde, e inclusive si ven los de atrás también, lo que estamos buscando es que sea el peso del cuerpo el que esté bajando el pedal. Además, claro, de la fuerza que se genera con la pierna. Pero es muy importante ayudarle a la escalada utilizando el peso, o sea, que el peso caiga del cuerpo sobre el pedal. Cosas que tenemos que tomar en cuenta. Este ciclista tiene ese movimiento, pero si vemos los de atrás, no tienen tanto movimiento. Pero vean el de Rabobank, que es lo interesante, tiene menos lateralidad, o sea, se mueve menos su cuerpo, pero es más eficiente porque se dice que es muy importante que la bicicleta se debe mover más que el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que el ciclista de verde hizo su cuerpo a un lado para bajar el pedal, pero el de Rabobank, que está atrás de azul y naranja, lo que hizo fue mover su bicicleta para evitar los movimientos laterales y sea su bicicleta la que se mueva y colocar el peso de su cuerpo para que baje el pedal. Entonces, la posición del ciclista de Rabobank, de azul con naranja, es una mejor posición que la del ciclista de verde. Pero ambos lo estamos enfatizando para que vean que hay un cierto balanceo a la hora de subir. Aquí tenemos unas posiciones de Jorgen Capier, que fue un ciclista norteamericano en el tiempo de Lance, donde son trabajos de túnel, donde se ve mucho lo que es la posición del cuerpo. Y es muy importante que la espalda no esté curvada, sino se mantenga ligeramente recta. Tal vez la palabra recta los podría confundir. Podemos ver un poco mejor una foto de una ciclista abajo, donde la espada está ligeramente recta. Y lo que buscamos es que sobre todo no esté contraída. Vamos a ver este aspecto en esta lámina. Vemos que con relación a la pelvis hay diferentes posiciones. Esta posición de la derecha, donde tengo el cursor en estos momentos, va a causar un estrés sobre la columna, y esto lo que le pasa es que le genera fuertes dolores al ciclista a la hora de pedalear. El de la foto de la izquierda tenemos una espalda mucho mejor, digamos, colocada a la hora de pedalear que lo que tenemos en la parte derecha superior, donde vemos una espalda curveada. Y aquí tenemos la posición óptima, que es la de abajo, y tenemos dos posiciones que no son adecuadas a la hora de pedalear. Una es el cuerpo la espalda muy curvada, y otra es hacer una posición donde lo que queremos es como sacar el trasero hacia atrás, que tampoco es adecuada. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque una vez tuve la oportunidad de conocer un ciclista español, ahorita se me olvida el nombre, pero fue campeón del mundo 3 veces, es de los que tienen el récord. Yo creo que junto con Peter Sagan, de 3 campeonatos del mundo, no me acuerdo, tal vez alguno de ustedes se acuerda, Oscar Freire, perdón, el nombre de Oscar Freire, donde él se tuvo que retirar por problemas de espalda, porque él quería pelear unos 2 o 3 años más, pero sin embargo, él
en una conferencia que había dado, dijo que él no tuvo una buena técnica. Ya cuando llegó a profesional, comenzó a trabajar, pero fue muy tarde porque había sufrido con dolor de espalda cuando era amateur fuerte. Y eso le impidió seguir su carrera deportiva. Aún así, fue 3 veces campeón del mundo. Y de hecho es español que ha ganado más campeonatos del mundo de ciclismo. Aquí tenemos la posición de acuerdo a la bicicleta. ¿Esto por qué? Para que vean que no es la misma posición. Aquí tenemos una city bike, una bicicleta de ciudad. Aquí tenemos una mountain bike y aquí tenemos una de ciclismo. Y vemos cómo la posición de la espalda cambia. Entre más aerodinámica sea la bicicleta, ya sea de ruta o una de contrarreloj, tiende el ciclista a tener un ángulo más, por decirlo así, a echarse más hacia adelante, para hablarlo de una forma más simple. Aquí tenemos también las posiciones diferentes de acuerdo a la bicicleta y vemos que hay un grado donde, si ven la foto número 4, lo que se busca es que sin que la espalda esté tensa, la lleve lo más recta posible. Y aquí tenemos diferentes ángulos. Estos son estudios que se han hecho con ciclistas, que es el de la izquierda, y con triatletas. Y lo que se busca es que el triatleta se coloque bien y el ciclista se coloque bien. Pero, ¿por qué pongo esa foto? Porque ve, los ángulos son muy diferentes cuando tú pedaleas sobre una bicicleta de ruta y cuando pedaleas en una bicicleta de contrarreloj. El mayor defecto que tiene el contrarrelojista es, o el mayor error que puede cometer, es que se tire muy adelante en el sillín. Y si lo ven en las fotos de los triatletas, ven que el sillín sale hacia atrás, mientras que en el ciclista está mucho mejor sentado. Y esto es por la posición que busca el triatleta o el contrarrelojista, tirarse hacia adelante, que a veces comete el error de no sentarse bien en el sillín. Forma de tomar la manivela. Aquí vemos a Simeone también en uno de sus Giro Italia, me parece. La forma de tomar la manivela. Esta es una forma que ven en la foto, es muy cómoda porque es una posición donde te permite respirar cómodamente y es una posición donde usualmente la toma uno cuando ya va cansado de la espalda o cuando va un poco relajado. En algunos casos los ciclistas lo toman cuando van subiendo, pero eso es una posición que crea mucha resistencia. Si ustedes ven el pecho del ciclista, hay una bolsa que se genera y se genera más porque los codos están ligeramente abiertos y ahí se embolsa el aire. Entonces, esta posición, que es muy cómoda, no es conveniente. Cuando hablamos de tomar la bicicleta, esta posición de 2 dedos sobre los frenos y otros 2 dedos agarrando el manillar, la parte verde que ven del manillar, es la forma más adecuada porque tenés un control sobre el manillar y a la vez tener 2 dedos que te pueden frenar rápido. Entonces se recomienda tener una posición como la que se muestra en la foto para poder tener control del manillar y poder frenar bien. Y tenemos la otra, que es la toma de los puños, que usualmente, ahí lo ven aquí, se da en los sprints, se da cuando alguien quiere hacer un escape, usualmente se escapa del pelotón, o bien cuando está descendiendo, son posiciones donde el ciclista se toma de la parte baja del manillar. Otra cosa importante aquí es la posición de los codos. Vean que los codos, esta posición está bastante bien del ciclista de Lampre, de azul con rosado, porque no tienen los codos muy abiertos. A veces los errores, si lo notan, si pueden ver en la foto, el ciclista negro tiene los codos más abiertos que el ciclista de Lampre. Y la idea es que los codos no queden muy abiertos. ¿Ven? Para evitar que resistencia contra el aire. Aquí tenemos las 4 posiciones también en que tomamos el manillar. ¿Ves? La posición 3 no es una posición muy cómoda porque no estamos tomando los frenos y esto, sobre todo cuando estamos descendiendo o andamos en pelotón, es muy peligroso. Siempre hay que tener los dedos apoyados al freno en caso de emergencia, sobre todo cuando vas en grupo o cuando vas descendiendo. Y aquí tenemos otro punto nuevo que habla sobre el pedaleo de pie. El pedaleo de pie es muy importante porque usualmente se usa para las grandes escaladas, para grandes inclinaciones, pero aquí tenemos una posición correcta y una posición incorrecta. Correcto la tenemos la de Lance, que está ligeramente echado hacia adelante, y la posición incorrecta es del ciclista rojo, donde ven ahí esa bola
Amarilla, que se llama vamos a ver, el círculo de resistencia, es más o menos como podemos traducirlo en español. Ese círculo de resistencia lo que habla es la resistencia del aire contra el ciclista, que a mayor velocidad, mayor resistencia, y esto se produce porque el ciclista está parado más vertical. Un ciclista a la hora de pedalear no se para vertical, se extiende ligeramente hacia adelante, de tal manera que una de las referencias es que el ciclista va a poder, si ve hacia abajo, va a ver que su vista traspasó el manillar. Ventajas de ponerse de pie cuando uno escala, hay que generar mayor fuerza. Es menos circular, se baja un poco lo que es la cadencia, pero genera más fuerza porque estás utilizando el peso del cuerpo para subir. ¿Hay mucho mayor resistencia contra el viento? Sí, pero a esto es cuando uno escala y son escaladas fuertes, usualmente, a menos que haya mucho viento en contra, eso es lo de menos. Lo más importante es poder escalar la cuesta que tenés al frente más que preocuparse por el viento. Y como le dije, como ven acá, son posiciones de escaladas. Aquí tenemos a Sledge cuando estuvo en Saxo Bank. Y aquí tenemos a Contador cuando estuvo con Astana, y ven que en esas posiciones, a diferencia de la gráfica anterior del corredor de rojo, que crea mucha resistencia, y eso pasa en muchos corredores, sobre todo más amateur, vemos que los profesionales están tirados ligeramente adelante. Y vean la referencia que se habla. Hay estudios que dicen que cuando un ciclista está bien colocado subiendo en su bicicleta, si él mirara para atrás, sus ojos llegarían a ver el centro del aro de su llanta. O sea, si ven aquí a Andy Schleck, si él ve hacia abajo, básicamente sus ojos van a caer en el centro de su llanta. Hay diferentes tendencias, pero una de las más populares es estas que les estoy mencionando. Y fuera del sillín, es muy importante practicar esto en entrenamientos porque los sprints usualmente se dan fuera del sillín cuando son sprints muy violentos de 50 metros, de 40 metros. Y las escaladas o las escapadas, cuando un ciclista se va a escapar y está ligeramente la carretera con una pendiente ligera o una pendiente fuerte, vamos a ver que se pone de pie. Y esta es una foto que me gusta mucho porque yo tuve la oportunidad de hablar con Carlos Sastre en 2008 y él tenía problemas de talones, perdón, de tobillos, y él decía que tenía una lesión en el tobillo porque su pedaleo no era bueno, y me llamó mucho la atención en haber encontrado esta foto donde él hacía referencia a sus problemas de tobillo debido a que él tenía una mala posición al pedalear. Aún así quedó campeón en el Tour de Francia. Pero bueno, esto demuestra que hasta los grandes campeones cometen errores. Y la rotación de cadencia alta ha sido muy prolífera, o sea, ha tomado muchos adeptos. Recuerden que en los años 80, o inclusive el Jan Ullrich, que ganó en el 94, 92, me parece, el Tour de Francia, ellos son ciclistas que generaban mucha fuerza en el pedaleo y tenían muy poca cadencia. Entonces hay gente que dice que buena cadencia, gente que dice que no, pero ¿qué es lo que estamos viendo? Que cada año las cadencias altas juegan un rol más importante porque son más los ciclistas que la utilizan. Y yo tomé un curso que había llevado y hice un copy-paste de exactamente que hablaban consejos para rotar mejor. Decía que muchos estudios de cadencia se han hecho y que la cadencia básicamente alta comenzó con Lance en el tiempo que él fue ganador de varias veces el Tour de Francia, aunque ya sabemos toda la historia de Lance, que se le terminaron sus títulos por el doping, pero dice que también él fue el precursor de ese movimiento. Y después vino Chris Froome en el 2013 cuando también lanzaba sus exitosos ataques básicamente sentado sobre la bicicleta, y se hizo muy famoso este ataque del Mont Ventoux en el Tour de Francia, cuando él generaba cadencias de 95 revoluciones por minuto subiendo sentado una gran pendiente. Y tenemos a un entrenador y un ciclista, y este entrenador dice que los principiantes no deberían rotar tanto, pero ven qué interesante.
cuando yo estuve en este curso, había entrenadores que decían que no había que rotar tanto, pero ¿a qué se refieren ellos que no hay que rotar tanto para los principiantes? Se refiere que una cadencia normal debe ser de 90 entre 100, y cuando este entrenador habla de rotar mucho, son cadencias superiores a 100. Así que vemos que la media, estamos hablando de unas revoluciones por minuto de 90 a 100. Y tenemos Reynolds, que no sé si ustedes saben, fue un exitoso corredor, donde también dice que es muy importante tener una cadencia, practicar la cadencia. Entonces dice que los ciclistas profesionales tienen la tendencia a una cadencia más rápida y más suave. Este término en francés se llama souplesse, y este término souplesse lo que indica es fluidez, perdón, en la cadencia, y además una cadencia donde los músculos, vamos a ver, donde una pierna baja a la otra, donde los músculos no se contraen mucho. Y Reynolds decía que él hacía ejercicios para la cadencia de 30 segundos alta cadencia, 30 segundos o un minuto baja cadencia, 30 segundos alta cadencia, 30 segundos o un minuto baja cadencia. Y él, que también se volvió entrenador, dijo que es muy importante enseñarle eso a los ciclistas. Entonces, la alta rotación lo que te hace es que lleves un pedaleo más fluido, menos trabado, donde tus músculos se desgasten menos, porque a mayor a mayor cadencia, a mayor RPM, ¿okay? Lo que hace es que hay un ligeramente mayor gasto aeróbico. A menor cadencia, a menor RPM, hay un mayor gasto muscular. Y hay diferentes estudios que dicen que es más fácil recuperarse de un desgaste aeróbico que de un desgaste muscular. El desgaste aeróbico simplemente dejas de pedalear o tenés vas bajando una cuesta o vas detrás de un pelotón y te vas recuperando. Pero un desgaste muscular es mucho más difícil recuperarse. Bueno, esto es lo que queríamos hablar hoy.